Escocia es una de las naciones constituyentes del Reino Unido, en el cual actualmente hay movimientos hacia la independencia, pues se trata de un pueblo distinto al del resto del Reino Unido. ¿Te interesa conocer por qué? Vamos a ver su historia. La capital escocesa es Edimburgo. Su divisa es la libra esterlina. Tiene como idiomas oficiales el inglés, el escocés y el gaélico escocés. Tiene una extensión de 78.782 kilómetros cuadrados. Su población es de 5.463.000 habitantes. La historia de Escocia comienza con la romanización del centro y sur de la isla de Gran Bretaña. Los romanos llamaron inicialmente Caledonia a Escocia, por el inmenso bosque de pinos caledonios que se extendía por todo el país. El principal pueblo asentado en ese periodo en la región escocesa era el de los pictos. Los escotos o dalriadas, por su parte, eran un pueblo de origen irlandés, que se estableció en el oeste de Escocia. Durante este periodo existían por lo tanto dos reinos diferenciados, el reino escoto del oeste, llamado Scotland, y el reino picto del este, llamado Alba. La romanización de Escocia fue un proceso largo. En el año 83 a.C., los romanos se impusieron ante los caledonios. Poco después, los romanos se retiraron a los Southern Uplands, el tercio más meridional de Escocia. Esta línea marcó, durante casi todo el periodo romano, el límite septentrional del Imperio Romano. El reino de Alba tuvo un importante desarrollo durante la Edad Media. Sin embargo, ya en el siglo X, el reino de Alba fue dominado por una cultura de origen gaélico irlandés procedente del reino de Dalriada. En los años siguientes, partiendo desde su territorio en el este de Escocia, el reino de Alba logró controlar los territorios del norte y del sur. Durante el siglo XII, este reino había añadido a su territorio el área anglosajona del sureste de Escocia. En ese siglo se introdujo el feudalismo en Escocia, se reorganizaron las formas de gobierno y se fundaron las primeras ciudades y los burghs. Estas instituciones, así como la inmigración de franceses y anglofranceses, ocasionó un proceso durante el cual los territorios meridionales y litorales del reino de Alba se convirtieron en angloparlantes, como ya lo eran muchas de las regiones del sur. El resto del reino, en cambio, siguió manteniendo la lengua gaélica. Al final del siglo XIII, este reino había alcanzado la extensión aproximada de la Escocia actual. La muerte del rey de Alba en 1286 rompió la línea dinástica reinante. Esto llevó a la intervención de Inglaterra, que impuso un rey. Posteriormente, se produjo un intento de conquista por Inglaterra, que fue impedido en las guerras de independencia de Escocia. La guerra con Inglaterra duró varias décadas. Hubo un cambio de dinastía y se impuso la dinastía Estuardo, que gobernó Escocia durante el resto de la Edad Media. A pesar de ello, las disputas con Inglaterra continuaron, así como la división interna entre las Highlands o tierras altas y los Lowland o tierras bajas. En el siglo XVI llegó la Reforma Protestante a Escocia, apoyada desde Inglaterra. En 1603, el rey de Escocia adquirió el reino de Inglaterra y se convirtió en rey de Inglaterra. Sin embargo, Escocia continuó siendo un estado independiente. Tras el derrocamiento del rey de Escocia por Inglaterra, Escocia amenazó con elegir a un rey protestante distinto al de Inglaterra. Los escoceses intentaron en varias ocasiones establecer colonias en América. Entre ellos están Nueva Escocia en 1621, Cape Breton Island en 1625, East New Jersey en 1683, Stuartstown en 1684, New Caledonia en 1698 y New Inverness en 1735. En la última década del siglo XVII terminaron las condiciones económicas favorables para Escocia. Hubo una caída en el comercio con el Báltico y Francia de 1689 a 1691. El resultado fue una severa despoblación, particularmente en las Highlands. En 1707, tras varias amenazas inglesas, se firmó el Acta de Unión, que creaba el Reino de Gran Bretaña. Tras la Revolución Industrial, Escocia se transformó en uno de los centros comerciales e intelectuales de Europa. Glasgow y Edimburgo se desarrollaron rápidamente a finales del siglo XVIII. Durante el siglo XIX, el surgimiento de la industria pesada en Escocia transformó a Glasgow en la segunda ciudad más importante del Imperio Británico,
después de Londres. La población de Escocia creció durante ese siglo, de 1.608.000 en 1801 a 2.889.000 en 1850 y 4.472.000 en 1901, aunque incluso con el desarrollo de la industria durante el periodo de 1841 a 1931, alrededor de 2 millones de escoceses emigraron a los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, y otros 750.000 escoceses se trasladaron a Inglaterra. La situación empeoró tras la Primera Guerra Mundial, en la que murieron un gran número de escoceses, sobre todo de las Highlands, pero en especial después de la Segunda Guerra Mundial, tras la cual la economía de Escocia empeoró, con la desaparición de un gran número de industrias que ya no eran indispensables. Solo en las últimas décadas del siglo XX logró el país tener una recuperación, gracias al descubrimiento de gas y petróleo en el Mar del Norte. En 1998, el gobierno del Reino Unido concedió mayor autonomía a Escocia. Sin embargo, los nacionalistas continúan reclamando la independencia total de Escocia. El 18 de septiembre de 2014 se hizo un referéndum nacional para decidir sobre la independencia de Escocia. El 55.3% de las personas votó en contra y el 44.7% votó a favor de la independencia escocesa, por lo que no hubo una independencia. ¿Cuál es tu opinión? ¿Escocia debería ser independiente del Reino Unido? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete, dale like, comparte, comenta y activa las notificaciones. También puedes seguirme en la página de Facebook del canal. Nos vemos en un próximo video.